Bueno, 7:36 de la mañana, estamos ya de nuevo de vuelta aquí en Radio Madre de Dios, y hoy tenemos una visita especial, una entrevista también especial, que vamos a conversar justamente el día de hoy. Bueno, habíamos solicitado una entrevista para un evento que tiene que ver con la Amazonía, y que vamos a preguntarle a la entrevistada, María Elena Gutiérrez, que es directora ejecutiva de ACA, en qué consiste este Amazontec que hemos vivido en otras ocasiones en la región de Madre de Dios y que se vuelve a protagonizar la semana que viene en el Perú. Amazontec, buenos días, María Elena, ¿cómo está? Buenos días, César. Muchas gracias por la invitación. Y muy interesante estar escuchando la primera parte de tu programa. No, tenemos Am, problemas en la Amazonía como para dar y tomar, ¿eh? O sea, ahora en el caso de Puno, de conflictos de distrito y también que tienen que ver con temas productivos en el distrito de Sangabán y el Puerto Maldonado y la región de Madre de Dios, solamente tenemos una puerta de ingreso. Uno de los problemas más graves que tenemos hasta ahora es que a veces nos utilizan, así que no solamente nos utilizan para sus demandas y para sus historias, sino también a veces somos explotados, y de eso venimos a hablar un poco el día de hoy, ¿no? La Amazonía, que como decía el Papa, es tierra de esperanza, pero que a la vez se siente devastada, ¿no? por las industrias extractivas, no solamente aquí, en la región de Madre de Dios, sino también en otras partes de la Amazonía peruana y del mundo, y Latinoamérica, de toda la Amazonía peruana, de toda la Amazonía, las industrias extractivas que están haciendo mucha mella, ¿no? Aquí estamos hablando de minería, de tala, pero en otros sitios también, y de otras cosas, ¿no? De tráfico de especies silvestres, también de animales, ¿no? Bueno, cuéntanos un poco en qué consiste este Amazontec, porque además es poner al servicio de la Amazonía una parte que es la tecnología y que tan importante es, ¿no? gracias, César. Y mira, voy a tomar, partir de la preocupación que resaltas ahora. Efectivamente, la Amazonía se encuentra al límite, ¿no? Y eso lo hemos podido comprobar con los diferentes herramientas que la ciencia y la tecnología ponen a nuestra disposición. Los científicos han estado muy preocupados porque la Amazonía en particular, que tiene un servicio que nos provee a todos, no solo de hábitat, de casa, ¿no? Del hogar de muchas personas y de la biodiversidad que ahí se encuentra, biodiversidad que aún no conocemos. No sabemos si ahí está la cura de muchas enfermedades, o la futura solución a la inseguridad alimentaria que va a vivir el mundo, sino que además cumple otros dos servicios muy importantes, que es la de captura de carbono, y hoy ya vivimos el cambio climático, cada vez los impactos son mayores, más incendios voraces a partir de las quemas que unos producen, sequías, inundaciones, enfermedades infecciosas, zoonosis. Todo eso realmente se exacerba por el cambio climático, por el aumento de la temperatura. Pero además, la Amazonía cumple otro servicio, que es la que de alguna manera regula el sistema hídrico, ¿sí? Todo el sistema hidrológico. Es como si la gran humedad que atrapa a esta Amazonía y permite circular, no solo es que de alguna manera influye en el clima y en la capacidad de tener verde, la capacidad de tener árboles en la Amazonía, sino que también regula el sistema planetario. Entonces, sin Amazonía no hay futuro, y lamentablemente el nivel de degradación y deforestación que está viviendo la Amazonía, estamos llegando a un punto de no retorno. Ese es el famoso tipping point, o el punto de inflexión, en el momento en el que la Amazonía, en lugar de brindar estos servicios, por el contrario, por ejemplo, ya está pasando en parte de la Amazonía brasileña, en lugar de capturar carbono, está emitiendo. Entonces sí estamos llegando a un punto de límite, y por eso es muy importante este evento en particular, porque ponemos a disposición de las autoridades, de las poblaciones indígenas locales y también de todos los amigos del bosque, ¿no? Ponemos a disposición todas estas herramientas científicas y tecnológicas para que podamos tomar una decisión. Amazon Tech es un evento anual donde congregamos tanto a investigadores internacionales
como los que realmente implementan todas estas herramientas en el campo. Y los juntamos de diferentes países y también del Perú y lo abrimos las puertas para todos. Todos pueden entrar, si van a la página web, es el amazontech.pe, todos los pobladores, nuestros compatriotas de Madre de Dios y de todas las regiones del Perú y del mundo pueden ingresar y adaptar toda esta información, estos conocimientos y aplicarlos. Como tú bien decías, y en el caso no solo es una situación de Madre de Dios, lo está pasando toda la Amazonía en el Perú y en el mundo, el avance de la deforestación y de la degradación, porque no solo es deforestación, sino que se va degradando y perdiendo el bosque, su capacidad de proveer estos sistemas, va en aumento. Si bien en el 2021 se ha reducido el nivel de deforestación en el Perú comparado con el despegue de la deforestación que hubo en el 2020, sigue teniendo unos ritmos muy altos. Y lamentablemente, como tú bien lo decías, César, tenemos que cambiar el modelo, ¿no? Y ya no tener ese modelo extractivista que tenemos desde la época del caucho, donde el árbol, donde el bosque no se le aprovecha con el árbol en pie. Ese modelo tenemos que cambiarlo y felizmente sí hay emprendedores, sí hay asociaciones de indígenas y de pobladores locales y nativos que lo están haciendo. Cada vez más hay modelos y lo vamos a mostrar también y van a venir a dar su voz en este Amazon Tech del jueves 27 de octubre a las 5 de la tarde. Van a contar también de modelos en Loreto, en Madre de Dios, en Ucayali, donde las comunidades están encontrando modelos donde pueden convivir con su bosque y ser rentables, porque hay maneras que no sean extractivistas de ser más rentables y a largo plazo. Justamente en otras ocasiones incluso hemos tenido el Amazon Tech acá, pero entiendo que en esta ocasión va a ser en Lima y además también es interesante para poder, entiendo, tener más incidencia en la capital y hacer que se ponga sobre la mesa, ¿no? Porque a veces, desgraciadamente, las políticas públicas que se lleven a cabo tienen que pasar por Lima, ¿no? Y desgraciadamente digo porque lo que nos encontramos en el día a día, ¿no? Que si no se fija la mirada en un entorno como la Amazonía, no hay cambios, ¿no? Y es evidente cuando hemos tenido el problema con la no renovación del estado de emergencia, por ejemplo, que prácticamente, bueno, pues desde hace ya un tiempo incluso ha puesto en jaque, ¿no?, lo que tiene que ver con las interdicciones mineras. También con todos los problemas que conlleva eso. Pero sí que me gustaría preguntar, en este caso, ¿qué puede aportar la tecnología? Porque si bien es cierto, bueno, gran parte de nuestros avances pasan por la tecnología, hay distintos tipos de tecnología. Estamos hablando ahora de una herramienta tecnológica, ¿no? A través de una videollamada. Pero existen ya bueno, pues aparatos con capacidad de poder determinar a través de sensores, pues mediciones. Ustedes también manejan imágenes satelitales, aparte de eso los drones y tantas otras cosas que tanto bien están haciendo al mundo, ¿no? ¿En qué consiste este aporte que pueda tener la tecnología? También puede ser por bases de datos, que nos decían el otro día, para poder calcular la deforestación, pero también para poder, a través de bases de datos, hacer la logística oportuna y ayudar al SERFOR para que no se extraigan especies maderables sin que se tenga conocimiento de todo lo que tiene que ver con la planificación de ese tipo de temas. ¿En qué puede ayudar la tecnología y cuál es el aporte de ACA en esto con el Amazon Tech? Es decir, ¿se centra en algunos puntos o trata de ver un poco de forma diversificada todas estas cosas? Excelente pregunta, César. Pero para contestar, quería antes de responder tu pregunta, simplemente mencionar que en el caso del Amazon Tech de este año, ya después de una pandemia, lo que estamos tratando es de descentralizar, ¿no? Entonces, ya tuvimos una primera sesión del Amazon Tech que fue el 12 de octubre y fue en Moyobamba, ¿no? Aprovechando que estábamos en el marco de la reunión, la primera vez que tenemos esta reunión del GCF Task Force, se llama el Grupo de Gobernadores Subnacionales
de Bosques y Clima, donde habían 39 gobiernos subnacionales muy interesantes de muchos países con bosques tropicales, donde ahí llevamos el Amazon Tech, ¿no? Ayer hemos tenido otro Amazon Tech que ha sido totalmente virtual, que también está colgado en las redes, ayer 20, y en la siguiente semana la tenemos en Lima, que como tú bien has dicho, también necesitamos llevar este punto de agenda a las decisiones de las autoridades, ¿no? Que a veces nos dejamos llevar por el día a día y las incertidumbres políticas en las que tanto los medios de prensa como los poderes políticos se centran, pero que esto es un tema importante y de largo plazo, ¿no? Entonces, eso solo quería mencionar por la modalidad del Amazon Tech. Pero yendo a tu pregunta, es bien interesante porque, mira, por ejemplo, el 12 mostramos al mundo que no solo ACA, me refiero, hay muchas instituciones que hoy por hoy están utilizando aplicativos móviles, así como por ejemplo del celular, donde podemos hacer la trazabilidad de los productos que vienen del bosque, pero sin generar deforestación. Porque en el caso de Perú, ¿no? Y de nuestros países andino-tropicales, sí queremos usar la biodiversidad, ¿sí? Sí queremos usar nuestro bosque, nuestros productos del bosque, pero de una manera sostenible. Entonces, ¿cómo demostramos, por ejemplo, que la castaña, ¿no? Que los productos maderables, que realmente que luego que son vendidos o que para ser vendidos, demuestren que no han deforestado, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos demostrar? La tecnología nos ayuda. Y hemos mostrado tanto del sector privado como también del sector público los diferentes aplicativos móviles que hoy ya se vienen utilizando. Eso ha sido la semana pasada. Ayer ha sido muy, muy interesante porque la gente de la NASA, ¿sí? Han venido y muchas universidades internacionales de Arkansas, de la Universidad de Maryland, la Universidad de Wake Forest, han mostrado ayer diferentes avances tecnológicos que se vienen utilizando para medir, ¿no? Y para poder prevenir también, de alguna manera, adaptarse a todos estos impactos que estamos viendo climáticos en el mundo y en particular en la Amazonía. Por ejemplo, ahora hay modelamientos de los sistemas hidrológicos, con lo cual uno podría, de alguna manera, estar preparados, predecir, por ejemplo, inundaciones. O también ya sabemos que en nuestros países, en épocas secas, en épocas de quema, lamentablemente, y por el cambio climático, estas quemas se convierten en fuegos incontrolables, ¿no? En incendios incontrolables. Entonces, teniendo un algoritmo en el cual podamos mapear tanto las frecuencias de quemas, pero también exacerbados por el aumento de la temperatura y la sequía, uno ya puede también tener esos modelos predictivos de dónde se van a dar estos incendios forestales incontrolables y de alguna manera prevenirlos. Ayer también mostraban cómo la NASA ha lanzado, ¿no? Recientemente un satélite en el cual nos permite ya no solo observar satelitalmente de una manera plana en la Tierra. Ahora se va a poder observar de una manera en 3 dimensiones. ¿Sabes cómo se llama ese programa? Le llaman el programa JEDI, ¿no? Así como yo decía, como los Star Wars. O sea, ahora vamos a poder ya no solo desde el cielo mirar, desde el espacio, mirar la deforestación, sino que además vamos a poder entender biomasa, carbono, satelitalmente, solo con un clic desde las computadoras. Entonces, realmente ayer hemos aprendido muchísimo. Y también me estoy olvidando, también utilizan las imágenes satelitales y los drones con estas nuevas metodologías de LiDAR para poder identificar, por ejemplo, agricultura y la respuesta de cultivos ante el cambio climático o las presiones del ser humano. Vamos a poder, inclusive nos mostraban que en África ya pueden identificar plagas en ciertos cultivos, ¿no? Para poder reaccionar con satélites, imagínate. Ahora, en el caso, por ejemplo, en el aporte específicamente de ACA, como ustedes lo conocen, tenemos un programa muy interesante de monitoreo satelital de la deforestación en la Amazonía, ¿no? Que le llamamos el MAP. Entonces, con imágenes satelitales de muy alta resolución, podemos aportar no solo a la sociedad civil, sino a las autoridades, información muy importante de zonas donde se está degradando o deforestando y sobre todo de manera ilegal, ¿no? Ponemos a disposición toda esta información para que las autoridades puedan actuar. Hace poco salió un reporte interesante también, le llamamos la radiografía
de la minería, utilizando también imágenes satelitales de muy alta resolución. Se puede identificar, César, incluso el modelo del motor que utilizan diferentes tracas y carrancheras a lo largo de los ríos de Madre de Dios. Se ha podido mapear cuántos motores, de qué tipo hay y cuántas personas están involucradas ahí a partir de algoritmos. Entonces, la información está, la tecnología está, y eso es lo que ponemos de alguna manera a disposición de las autoridades y también del poblador, porque no solo la responsabilidad de proteger el bosque son de las autoridades, sino también de los pobladores informados, ¿no? Agrupados de las asociaciones, las federaciones indígenas. Justamente lo que entiendo que se quiere generar, porque después está siempre la crítica, ¿no? A veces fácil, ¿no? Y otras veces también bien tirada a las organizaciones no gubernamentales. Digo, lo que se quiere poner encima de la mesa, digo crítica, a veces incluso, bueno, tenemos a algunos gobernadores, incluso el que va a ser un nuevo gobernador, que es contrario a las organizaciones no gubernamentales, así de plano, ¿no? Pero en cierto modo hay algunas veces que se ponen en contradicción algunas cosas y que sí que tiene razón la gente que bueno, pues que dice oye, están viniendo aquí a ganar plata, a hacer plata a costa nuestra, pero por otra parte lo interesante de todo esto es, de todo lo que se está produciendo, es cómo una organización, sea ACA o sea otra, es capaz de poner encima de la mesa tecnología, por ejemplo en este caso, o recursos para poder ayudar y para poder tomar decisiones políticas. ¿Sientes que estas decisiones políticas no son demasiado ágiles? Es decir, es que mi sensación es que tenemos excesiva información en algunas ocasiones. Por ejemplo, conflicto que se dio hace un mes más o menos en la zona de La Pampa, que todavía está sin resolver, está latente, ¿no? Bueno, ya se sabía, ¿no? Se sabía que había un problema grave ahí. Y otra serie de cosas, por ejemplo, que salga o que se extraiga madera, se sabe. Y ustedes están poniendo encima de la mesa herramientas para poder medir, por ejemplo, deforestación, por ejemplo, lo que es la extracción de la madera a través de una logística apropiada, etcétera. Pero los órganos decisores son los que al final, si no se incide en ellos, hacen que esto funcione o no funcione. ¿Siente que a veces es demasiado lento el paso este de traspasar de una idea, de un aporte por parte de una entidad no gubernamental a un sistema que realmente es el que hace que funcionen o no las cosas? Coincido plenamente contigo, César. Y no solo es eso, hay un desfase entre la velocidad en que la tecnología va avanzando, que es muy alta, lamentablemente tampoco va a la par con la velocidad de la degradación y de los impactos que estamos viviendo. Estamos en esta década, hemos comprobado la intensidad de los impactos y de los eventos climáticos extremos, no solo en el Perú, sino en el mundo. La velocidad en la que estamos viendo esos impactos tampoco va a la par con la velocidad en la que la ciencia y la tecnología puede ser puesta de acuerdo a las necesidades de nuestras sociedades, y evidentemente la velocidad tampoco en que las autoridades la tienen para poder adaptarla tampoco no va a la par, ¿no? O sea, coincido plenamente contigo, pero algo también importante es que todos estos conflictos que se están dando por el uso de los recursos y por las presiones además que van a exacerbar por el cambio climático, pienso que, y muchos coincidimos con eso, que la base de la solución es el diálogo, ¿no? Entonces, por eso es que está, de alguna manera, no es que sea acá, es que la sociedad civil de alguna manera está, y liderados también vamos a tener en este Amazon Tech al ministro del Ambiente y también muchos exministros del Ambiente en el Perú, en el que estamos convocando a que haya un diálogo sobre cuál es esa visión común que se tiene en la Amazonía, pero no de acá a los próximos 3 años o del próximo año, sino al 2050. Porque si no empezamos a discutir hoy cómo luce esa Amazonía,
¿sí? No vamos a poder lograrlo. Los cambios, como tú sabes muy bien, no son de un momento a otro, hay que ir construyéndolo. Por eso, independientemente de cuál ha sido la posición de algunos candidatos en la época de la candidatura, hoy son líderes, ¿no? Donde van a tener que tomar decisiones no solo para algún grupo, sino para todos los ciudadanos de la Amazonía. Entonces, la idea es sentar, por ejemplo, en esta reunión en Lima, y están viniendo muchos representantes también de las federaciones indígenas, del Comité de Gestión de la Zona de Amortiguamiento de la Reserva Nacional de Tambopata, de la Reserva Comunal Amaracaeri. Están viniendo gente de las lideresas de comunidades nativas de Ucayali, está viniendo las universidades también de Loreto. La idea es tener una discusión no de limeños o de ONGs. En esta reunión que se va a citar el día 27 de octubre, también se está convocando a todos los gobiernos regionales de las regiones amazónicas para que puedan ser parte de este diálogo. Sabemos que estamos lamentablemente en una época de transición, pero esperamos que también haya un diálogo porque tenemos que empezar a discutir eso, independientemente de los problemas que tenemos del día a día. Tenemos que darnos una pausa y reflexionar sobre qué es la Amazonía que queremos, una Amazonía que queremos que sea viva, una Amazonía que sea productiva, una Amazonía que queremos que sea resiliente frente al cambio climático y todos los impactos que venga, una Amazonía que le dé bienestar, y bienestar significa que tengan cómo enviar a un colegio a sus hijos, de cómo tener educación, salud, alimentos, una conectividad que sea sana, ¿no? Que una conectividad que no conecte lo ilícito, lo ilegal, la degradación del ser humano, sino una conectividad que dé bienestar al poblador. No me refiero a los limeños o a las ONGs, al poblador local, porque son ellos los que realmente protegen la Amazonía, su hogar, y su hogar no solo de hoy, sino del mañana. Entonces, esto es bien interesante porque en esta reunión del Amazon Tech, si me permites, del jueves, donde, insisto, la invitación es para todos, y los que no puedan llegar pueden enlazarse, y vamos a buscar los mecanismos tecnológicos para escucharlos, porque recién empieza este diálogo donde no va a terminar en una sola fecha, donde todos los que quieran sumarse van a ser escuchados. Todos es importante tener esta visión común, no solo definida por una autoridad o por dos del momento, sino por los pobladores y por los actores, tanto del sector privado, y hay muchos emprendedores locales que también hay que escucharlos, porque ellos también son las generaciones futuras. En esta reunión no vamos a partir simplemente de deseos, vamos a arrancar también con el aporte de la ciencia y de la tecnología. Para tomar buenas decisiones tenemos que basarnos en esta información. Va a venir, por ejemplo, alguien que te quiero mencionar, César, es muy interesante, que es José Marengo. Sí, él es uno de los pocos peruanos y líderes mundiales científicos que pertenecen al panel intergubernamental de cambio climático. Este panel es el conjunto de cerca de 2.000 investigadores a nivel mundial, donde se juntan, traen la mejor información disponible y lo entregan a las Naciones Unidas para que se tomen las decisiones sobre el cambio climático en el mundo. Y José Marengo, peruano, es parte de ese panel intergubernamental. Va a venir acá a Perú, porque él vive actualmente en el Brasil, y nos va a contar un poco qué es lo que está pasando con la Amazonía a nivel sistémico, mundial, planetario, en términos de temperatura y de escenarios. ¿Qué se nos viene en el futuro a partir de toda esta ciencia? Además, él es parte del panel científico por la Amazonía, que recientemente se ha conformado, liderado por Jeffrey Sachs, y esto no solo es de Perú, es de mundial, ¿no? Específicamente para la Amazonía. Entonces va a ser muy interesante poder escucharlo, aprender, y a partir de eso, ¿no? Tomar las buenas decisiones de cara hacia el futuro. Pero también va a estar, César, el fundador de el MAP, ¿no? Del programa que tenemos de monitoreo satelital de la deforestación en la Amazonía. Él está llegando desde Washington para poder un poco contarnos cómo está el estado de la situación de la Amazonía hoy, ¿no? En términos de deforestación, de degradación y de casos en particular. Pero también vamos a entrar a discutir con otros actores importantes de las decisiones políticas que se tienen a nivel nacional sobre cómo llegamos hasta donde llegamos hoy y qué se necesitaría hacer desde ahora para tener una Amazonía viva, una Amazonía sana para todos y todas. Eso va a ser una discusión riquísima que, por ejemplo, va a estar moderado
por ex ministro y líder mundial en tema de cambio climático, que es Manuel Pulgar Vidal, conjuntamente con Fabiola Muñoz, también una ex ministra y además que conoce mucho el sector forestal y agrícola en nuestro país, pero también moderado por Violeta Bermúdez. Ella es la ex premier, donde tiene esa capacidad estadista de poder entender el Estado en su totalidad y de integrar, ¿no? Porque la Amazonía no es que decimos no se puede tocar, no, la Amazonía está viva y tiene que estar siendo usada por los pobladores, pero de una manera que pueda ser sostenible en el tiempo y que la Amazonía, en lugar de crearles un problema, brinden las soluciones adecuadas. Y además van a haber stands muy interesantes, por ejemplo, van a ir nuestras amigas castañeras de Madre de Dios, ¿no? A contar también cuál es su experiencia y a mostrar las rutas de la castaña. Va a estar Sarita Hurtado también con sus productos con valor agregado de la castaña, Shiwi. También van a venir de las comunidades nativas de Pacaya, Samiria, de Loreto, porque ellos se han directamente vinculado con empresas que han creído, que han apostado por productos sostenibles como es AGE, ¿no? Donde vamos a ver productos a partir del aguaje, ¿no? De productos con el bosque en pie. Y por supuesto vamos a tener tecnología que hoy los muchachos, hay un emprendimiento muy bonito que han salido de los Amazon Tech Solution, que son unos premios que hemos dado a pobladores de la sociedad civil, donde ellos plantearon soluciones tecnológicas, por ejemplo, por algo muy importante que está quejando en el caso de Madre de Dios y de nuestras regiones amazónicas, que es la corrupción detrás de la tala ilegal. ¿Cómo puede ayudar la tecnología para eso? Y los ganadores de estos concursos van a mostrar sus prototipos en Amazon Tech. Entonces, esto va a ser interesante, ¿no? Cómo partimos desde la sociedad civil en un diálogo concertado, participativo, cuál es la Amazonía que se espera, ¿no? Que se quiere para el 2050. Justamente te iba a preguntar por la ponencia magistral, porque me parece muy interesante que venga una persona de tal prestigio como José Antonio Marengo, que conocemos, un líder mundial, ¿no? de estos temas de cambio climático. No solamente él, hay mucha gente trabajando, y eso sí que quería. Hay mucha gente trabajando desde la ciencia y desde la tecnología, pero sobre todo desde la ciencia, intentando incidir, pero incidir de una forma técnica. Creo que es importante definir y distinguir esto, ¿no? Una cosa es las políticas públicas, que al final esto es como todos los arrebatos, ¿no? Pues tiene la parte ideológica, etcétera, pero después hay gente detrás, técnica, como entiendo que son ustedes. Aquí has citado una cantidad de gente muy grande, ¿no? De gente que es técnica, y que lo que está detrás no es una parte política, sino incidencia técnica para solucionar las cosas, no solo aquí en el Perú, sino en el mundo, ¿verdad? Sí, correcto. Cada uno tiene un rol, ¿no? Y el rol, por ejemplo, en particular de nosotros es poner al servicio de la ciudadanía información para que se tomen las mejores decisiones, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los que toman las decisiones? Van a ser no solo las autoridades de turno, sino la población que puso a esas autoridades de turno, ¿no? Y son las que los representan. Por ejemplo, ¿quiénes van a tener esta vocería y para que se pueda de alguna manera concertar estas decisiones? Va a estar, por ejemplo, nuestro querido Víctor Zambrano, ¿no? Es un luchador que no es una ONG, es un poblador de Madre de Dios, ¿no? Que pone el día a día y pone su cuerpo, pone su familia, ¿no? Enfrente para poder proteger ese bosque. Ellos no son ninguna ONG, ni tampoco son autoridades, pero son aquellos que también se necesita escuchar, ¿no? O, por ejemplo, que vengan de las universidades, y universidades además amazónicas, ¿no? Donde ellos son los que de alguna manera también vienen estudiando y deben de poner su grano de arena y tienen que poner en la mesa la mejor sugerencias para que se tomen las decisiones adecuadas. Yo no sé si se llama incidencia, poner información a disposición de los decisores, pero yo sí considero que para poder tomar decisiones informadas, para poder tomar decisiones correctas de largo plazo, necesitan información, ¿no? Lo peor que puede pasar, ¿no? Es tomar decisiones apresuradas sin tener la base tecnológica, técnica, científica para eso. Entonces, lo mínimo que podemos hacer los demás es ponerla a disposición, no solo acá,
conservación amazónica, sino todos. Ese es un evento donde participan, obviamente, apoyados por la cooperación internacional, ¿no? Estados Unidos, Noruega, están muy preocupados por ver cómo ayudar, ¿no? En estos diálogos y fortalecer las capacidades de las poblaciones locales para que puedan proteger su bosque. Pero también el llamado es hacia otras ONGs. Está también AMPA, ¿no? Que es esta red que promueven la red más grande que existe en el Perú de áreas de conservación privadas y de concesiones de conservación, donde de manera voluntaria, ¿no? La sociedad civil sale a poner su grano de arena en la protección del bosque. Entonces ellos también van a estar participando en la Amazon Tech, exhibiendo las fotos que han venido y de alguna manera capturando con imágenes lo que realmente se vive en la Amazonía, no solo de Madre de Dios, sino a través de todas las regiones amazónicas. Entonces la idea es que no solo seamos nosotros, sino es una invitación, es abrir las puertas para tener esta reflexión conjunta y por supuesto, César, medios como los tuyos es donde necesitamos que hagan un espacio para que puedan ayudarnos a divulgar esta información y ser parte también de la discusión, ¿no? Que son ustedes también líderes de opinión donde se necesita también el concurso de ustedes, ¿no? Para aterrizar estos mensajes a todos los pobladores. Bueno, yo estaré por allí porque además coincide con otro evento, así que intentaré estar por ahí. Sí, estoy invitado para lo iba a decir el lunes, pero bueno, aprovecho para decir que el martes estamos invitados para una reunión con Voice of America sobre temas de delitos ambientales también. Gente que está trabajando también como todos, ¿no? Y ahí iba mi última pregunta. Si bien no sé si es incidencia, dicho, yo tampoco lo sé si lo es, ¿no? Pero a mí me parece que sí tenemos que reconocer que gran parte de lo que nos pasa en el mundo, no solamente la sociedad de Madre de Dios, está ya monitoreada, ya tiene herramientas tecnológicas. A mí me da un poco me deja mucha desazón en realidad. Me gusta bastante el tema tecnológico en general, y he navegado por distintos programas que son tan interesantes y que llevan tantos años intentando poner los puntos sobre las íes. Por ejemplo, del tema de deforestación, no necesariamente MAP, que también por supuesto, pero digo, el propio programa del Estado tiene un sistema en el cual se analiza deforestación y además de forma muy 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 amigable, e incluso te mandan por correo electrónico. Yo tengo seleccionadas una serie de áreas que me interesan, las he seleccionado con unos puntos estratégicos y me llegan al correo electrónico una vez por mes, una vez por semana, depende un poco de cómo sea el monitoreo. Qué interesante es esto y qué poco se conoce, ¿no? Por una parte, o sea, que estas herramientas yo creo que llevan más de 8 años existiendo, ¿no? El MAP, por ejemplo, no sé cuántos informes llevará ya, igual ha hecho más de 200 informes en los últimos años, no lo sé, pero no solamente este tema de deforestación, por el tema minero, por el tema forestación, por extracción de madera, sino por caminos que se están haciendo, carreteras, ¿no? Y otras cosas que suelen... y también, por ejemplo, si hay alguna quema descontrolada, si se ha podido analizar, porque además tienen la capacidad, al contrario que el que acabo de decir antes, que es más para dar a conocer puntos en los que puede existir deforestación. En el caso del MAP te lo detalla porque tiene unos satélites que bajan casi, me parece que es 50 centímetros, ¿no? Una cosa así de visión, con lo cual prácticamente te pueden decir hasta la matrícula de un carro, ¿no? Casi, no estoy diciéndolo en broma, pero bueno, casi. Pero eso nos tiene que servir para tomar decisiones, y a mí lo que a veces me da desesperanza es: tenemos un montón de herramientas, el Estado tiene un montón de cosas que pueden hacer transparente todo lo que se produce, pero en cambio a veces no nos enteramos de nada, no hay toma de decisiones. Que ese es quizá el punto en el cual estamos siempre dando vueltas. Mira, ese es algo también que nos preocupa, que nos gustaría que la reacción, ¿no? Y la respuesta sea más rápida, pero no quiero que te vayas desmoralizado, porque sí hay avances, ¿no? Bueno, primero vamos 166 reportes del MAP públicos,
Pero, César, tú sabes que estas alertas que tú recibes, ¿no? Desde seguramente el Programa Nacional de Conservación de Bosques, eh, que también lo reciben otras organizaciones, a lo largo del tiempo lo que hemos tratado, no solo nosotros, las diferentes organizaciones, ¿no? Y también las comunidades, es de poder capacitarse, ¿no? Hasta hace poco, justo le contaba a un colega, las imágenes de un dron no eran aceptadas por una fiscalía, ¿no? Como un medio probatorio para una tala, una deforestación, algún delito ambiental, ¿no? Entonces, después de un proceso largo, porque había que capacitar a las autoridades, a las fiscalías especializadas, por ejemplo, hoy por hoy ya están normados, por ejemplo, solo aquellos que tengan una licencia para portar drones son capaces de poder presentar imágenes que tengan de alguna manera un valor, ¿no? Ante un proceso de demanda judicial. Entonces, ya poco a poco va avanzando. Sí, efectivamente, la velocidad es muy lenta. Nos gustaría que las reacciones fueran más rápidas, pero a mí me parece que hoy, debido a las presiones que estamos viviendo, las autoridades cada vez más están decididas, aquellas que se convierten en líderes y quieren realmente trascender en estos periodos y en esta oportunidad que da la población para tomar un liderazgo, si quieren y están comprometidas para poder utilizarlas, y la cooperación internacional está a disposición también de poder ayudarles. Hace poco, la comunidad nativa de Barranco Chico, ¿no? Entregó, gracias a información satelital de muy buena calidad, entregó evidencia suficiente y se movilizó a las autoridades para que puedan hacer realmente cumplir la ley y detener la minería ilegal que ellos estaban sufriendo. Entonces, sí es posible utilizar esta información, y poco a poco vamos avanzando. Hay muchos programas, por ejemplo, tanto para ACOMAT, que es una asociación de concesionarios forestales, por ejemplo, sí, que ellos, y con RONAP, que también es una asociación de castañeros, junto con el comité de gestión, están conformando unas redes de monitoreo, donde la sociedad civil también va y empieza a utilizar esta información, a capacitarse para que ellos también sean agentes de protección de sus bosques. Las veedurías, por ejemplo, indígenas cada vez más están utilizando esta información, cada vez más autoridades regionales, alcaldías, ¿no? Fiscalías ambientales tienen sus unidades de monitoreo satelital, César. Antes esto no se podía, hace unos 5 o 10 años esto no pasaba. Hoy el Ministerio de Cultura, por ejemplo, utiliza imágenes satelitales para poder proteger e inmediatamente actuar cuando tienen alguna alerta de posibles invasiones a los territorios indígenas, a las reservas territoriales, a las reservas indígenas. Entonces, cada vez más va evolucionando. A veces el día a día nos absorbe, pero si vemos el panorama en los últimos 10 años, cada vez estamos en conjunto como país utilizando, valiéndonos de la tecnología para poder proteger nuestra Amazonía. Yo sí soy una optimista de que lamentablemente, debido a los impactos que estamos viviendo, nos vamos a ver obligados a acelerar el uso de todas estas herramientas, no por estar de moda, sino porque nos ayuda, ¿no?, a reducir costos. Ir a la Amazonía es muy costoso, ¿no? Proteger para el trabajo de la policía, de los militares, de las Fuerzas Armadas, de la Capitanía de Puertos, es muy costoso, es combustible, es llegar hasta pueblos, hasta zonas muy complejas que no hay necesariamente caminos. Entonces, todos tenemos que salir a ayudar, y por eso es que la tecnología nos puede abaratar esos costos para protegerla. Pero no solo para protegerla, sino también para darles opciones de desarrollo, que es lo que de alguna manera también necesitamos ver. Cómo revitalizar la Amazonía, cómo entrar a un proceso de bioeconomía sana, resiliente, porque no solo prohibiéndoles determinados usos es que vamos a lograr una Amazonía sostenible. Tenemos que dar estas opciones de desarrollo, y también la tecnología y la ciencia ayuda para eso. María Elena, ya para terminar, nos ha dicho un caso concreto, y además puede ser, primero, invitarles a que escuchen, ¿no? Porque creo que han puesto por redes sociales ya cómo pueden ingresar
y participar, ¿no?, a través de las redes sociales. Creo que se va a transmitir en directo, ¿verdad? En principio sí, se va a transmitir en directo el evento que va a durar desde las 4:30 de la tarde aproximadamente hasta las 7:30. O sea, es una cosa que es cortita, no es una jornada larga de trabajo, pero que va a ser fundamentalmente con el punto de interés de los especialistas. Le quería preguntar, porque me parece que es interesante, quizá por dar un poco de color a la entrevista. Decía que hay forma de poder apreciar a través y estamos hablando de tecnología, a través de satélites o de sistemas, más bien que de satélites, incluso hasta casi el modelo de motor. ¿Eso se está empezando a aplicar ya o está en fase beta, por así decirlo, alfa, de tecnología o de sistema? Porque no es por chisme, no es por, mira, vamos a chismear cuántas balsas carrancheras o cuántos motores están trabajando en el río Madre de Dios, en el río Tambopata o en el Malinosque o donde sea, sino porque realmente tiene interés. ¿Cómo se ha implementado ese sistema y si está ya en fase más allá de la beta? Sí, no, gracias por mencionarlo. Solo una cosa muy cortita. Todos pueden ingresar al Amazon Tech, va a ser transmitido en Facebook, entiendo que también en YouTube. La manera de registrarse es a través de nuestra página web, que es amazontech.pe, donde todos pueden entrar, por favor, y siéntese con la libertad de ingresar y vamos a encontrar el mecanismo para poder escuchar. En principio yo lo voy a compartir también, vamos a ver cómo, pero vamos, en principio, además estando como voy a estar en Lima, me parece que puede ser interesante, porque tampoco es demasiado largo. Si fuera muy largo igual es un poco más difícil, pero bueno, ya lo dejo ahí. ¿Cómo no, buenísimo, César. Entonces, lo otro que te quería mencionar, a esto que le llamamos la radiografía de la minería en el caso de Madre de Dios, realmente esto partió a partir del diálogo que se tuvo con el Ministerio de Energía y Minas, ¿no? De entender cuál era la situación de la minería y a través del proyecto Prevenir, con el apoyo de USAID, en el cual ese es un proyecto muy interesante, muy bonito, porque lo que se quiere es dar las condiciones habilitantes para poder prevenir los delitos, y 3 delitos en particular en la Amazonía, que es la minería ilegal, la tala ilegal y el tráfico de fauna silvestre. A partir de esto, lo que hicimos fue tratar de monitorear, poner la tecnología al servicio y tener una línea base. Lo que se espera acá, y ahora se está dialogando con el Ministerio del Ambiente, es que puedan de alguna manera servir como una metodología anual de poder evaluar cuál es el estado de situación y cómo las medidas entonces que se están tomando al respecto son efectivas o no, ¿no? Lo que no se mide no se puede gestionar. Entonces, esto puede servir como una herramienta para monitoreo, no solo para estar observando qué está pasando, sino para tomar acción. Si están, como sabes, de acuerdo a la legislación peruana, la minería de oro aluvial que se realiza en cuerpos de agua está prohibido, ¿no? Entonces, eso está prohibido significa que es ilegal. Entonces, se supone que las autoridades tienen que actuar al respecto. ¿Cómo podemos saber que están actuando? Es midiendo, observando. Entonces, eso es la idea, es que todas estas metodologías que no está en beta, ya se ha realizado, se ha comprobado, pasen más bien a manos de las autoridades y lo utilicen, ¿no? ¿Pero es a través de satélite o es drones o es una mezcla de ambos? Satélites. O sea, hay satélites con esa capacidad de poder saber hasta ese punto la información. Lo que pasa es que entiendo que hay que trabajarla. Esa información no en bruto es un... Mira, ha sido interesante, justo la viceministra de Ambiente nos preguntaba cómo logramos, por ejemplo, identificar que hay cerca de 60.000 personas involucradas en las actividades de campo. Es por donde voy yo, porque me parece súper interesante. Me gustaría conocer más en profundidad, porque el tema... Yo, por ejemplo, de Laberinto hacia 30 kilómetros puedes ver 200, 300 barcas que están en el río Madre de Dios, ¿no? Y yo le decía a las autoridades, pero esto ¿por qué no se sabe, no? Pues si es que es evidente, si no hace falta más que salir en bote, porque yo lo he hecho hace como 2 meses y medio y yo me quedé sorprendido, yo pensaba que había menos. Pero
Eso y todo, por ejemplo, el tema de la Pampa, saber el número de personas que se están dedicando, cuántos motores hay, pero no solo cuántos motores, cuántas personas viven. O sea, porque para tomar decisiones sobre tema de salud, tema educativo, que también obviamente tienen derechos, hay que saber cuánta gente está viviendo, para saber también cuánto es el índice de explotación sexual o laboral, etcétera. ¿Cómo han podido averiguar esos 60.000 personas que dicen ustedes que hay en la zona? Buena pregunta. Y es la misma que hizo la viceministra Yamina Silva. Por un lado, utilizando la tecnología, porque sabemos con unas imágenes, como tú bien decías, hay hasta de 50 centímetros que podemos identificar si a veces lo que estamos viendo en algunos terrenos es un campamento de cultivos ilícitos o es una maloca, ¿no? O sea, uno puede identificar satelitalmente con el ojo entrenado. Eso es por un lado, pero por otro, lo que hicimos para poder calcular cuántas personas no estaban involucradas es que hay tipos de motores, ¿no? Entonces, por tipos de motor, y eso lo que ya hicimos fue un trabajo más de campo, ¿no? Personas que fueron consultores que fueron a campo a averiguar dependiendo el tipo de motor, cuántas personas se necesitan, ya sea para que una la arranque, el otro lo mueva, el otro lo levante, ¿no? Haciendo una especie de algoritmo de entender una fórmula, de poder, empírica, de poder entender cuántas como mínimo se necesitan para poder manipular un determinado motor de acuerdo a su tamaño y a su modelo. Y si te sorprenderías de ver que hay unas que son muy artesanales, pero otras bastante mecanizadas, ¿no? Entonces, eso va a influir en el número de personas involucradas. Entonces, por ejemplo, esto lo único que se pudo medir es cuántas personas estarían involucradas en campo, pero sin embargo no se puede medir, por ejemplo, con estos satélites y con esta fórmula cuántas personas están involucradas en el transporte, ¿no? O en la venta de los motores, o en el traslado de los alimentos, ¿no? O en las discotecas donde van a gastarse las ganancias. Entonces, eso no se ve, ¿no? Y no se ha podido comprobar, sino aquellas que están involucradas principalmente en torno al motor. Pero los motores, o sea, no se han identificado, obviamente las personas, sería inviable, pero sí al motor, y el motor da a conocer, a ver, de una forma, con un algoritmo, como usted dice, que no tiene por qué ser exacto, pero sí más o menos muy aproximado, cuántas personas se dedican directamente a eso. Eso es lo que usted... ¿Y cuántas personas se dedican directamente, sin contar el tránsito, el tráfico, los mecánicos que trabajan, como dice usted, también los bares, la comida? Aproximadamente son como 60.000, pero ya ahí le pediría a mi colega Sidney Doa que me dé la precisión, y cuando vengas no hay problema. Ahí podemos entrar en mayor detalle, que ellos son los especialistas que nos pueden dar el mayor detalle sobre todo el proyecto Premium. Pero lo bueno es que sí se puede utilizar la tecnología para esto. Esto puede servir para hacer políticas públicas también, para poder saber cuánta gente, porque el INEI no ha llegado a entrar. O sea, yo le decía al especialista de INEI, desgraciadamente, y me decía, pues es que es verdad, César, que vamos a engañar a la gente si no tenemos posibilidad. Los que más información tengan seguramente sea educación y salud. Y salud de una forma, y no todo, porque en realidad no todos pasan por el centro de salud, no todos pasan tampoco por, no todos vienen con sus hijos y les quieren dar también educación. Bueno, ha sido una larguísima entrevista. Le agradezco a María Elena que haya tenido la amabilidad de atendernos, y sobre todo, de desearle éxito. Ojalá la tecnología además avanza día a día. Yo sé que ustedes han tenido acuerdos con grandes empresas tecnológicas. Creo que estamos en un punto interesante de la historia de la humanidad, en la cual estos sistemas tecnológicos nos pueden ayudar mucho, también nos pueden ayudar a caer, ¿no? Pero sobre todo a elevar nuestro vuelo. Estoy pensando en temas satelitales. Elon Musk ha lanzado hace hace unos años ya, una red de satélites que en principio van a poder coberturar todo el mundo con un bajo precio, y eso también es interesante, que nos va a poder ayudar a poder comunicar estas cosas de una forma mucho más directa a los verdaderos destinatarios, que a veces nos pensamos, ¿cómo vamos a llegar a ellos si no tenemos formas de poder llegar igual a las comunidades nativas, etcétera? Ya tenemos formas, o van a llegar. Y ustedes están para intentar ayudar con eso. Así que les agradecemos mucho, y también por la atención prestada y la entrevista.
Muy interesante, César, conversar contigo y te invito a ti y a todos tus oyentes, por favor, que sean parte de esto. Esto empieza, no es que solo el jueves se va a definir, no, esto empieza, el diálogo empieza y hacemos extensiva la invitación a los gobiernos regionales a que también sean parte y acudan a este llamado. Pues ojalá.